Por tal razón, brevemente un resumen: Jesús es Dios. Es Dios. Y pregunta: ¿es el Hijo de Dios? Hay unos que quedaron ahí. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Solo que, no voy a entrar en ese dilema, ¿puede entender alguien que Dios el Padre fue el creador de Dios el Hijo? Sí, a veces se interpreta así cuando sí. Pero por eso estudiamos. Lo primero es que Jesús es Dios. Estaba en el cielo. Se quitó su traje de celestial divino y se puso el traje humano. Y el enemigo, que era un ser creado, quiere tener el traje divino. Se enaltece, quiere ser alabado. Y Jesús, que es y era adorado y alabado, se humilla y muere. ¿Estamos claros? Luego nos muestra Génesis que en la creación está presente Elohim. ¿Qué significa? Dios. Y la palabra es plural, que es más de uno. ¿Y quién es más de uno? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vimos en algunos textos donde Jesús hablaba: y yo le voy a rogar al Padre que envíe otro consolador, el Espíritu. Ahí hay tres diferentes. Cuando Jesús se bautizó, tenemos Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces ahí siempre se ven tres seres diferentes. ¿Por qué son un solo Dios? Mismo sentido, mismo propósito. Porque tienen un solo propósito. La misma esencia. Están hechos de lo mismo, pueden hacer lo mismo, pero no es que el Padre tiene un grupo, una iglesia, el Hijo tiene su iglesia, no. Es la empresa de Dios. ¿Estamos? Dentro de esa dinámica entendemos que en la creación, ¿cuál fue el agente principal creador? El Verbo, Jesús. El Verbo se hizo carne y Él creó. Entonces estamos viendo que Jesús es el personaje central y principal de la Biblia. ¿Con quién se rebeló y se enojó y se disgustó y se llenó de envidia Satanás en el cielo? Con Jesús. Y es la pelea, es el gran conflicto. Y dentro de ello, el enemigo tiene y hizo de las suyas. Y como fue por todo el universo, por todos los mundos creados, y ninguno cayó, llegó a este mundo, y aquí sí le abrieron las puertas. Entonces entró el pecado. Y para avanzar rápidamente en la historia, llegamos a este tiempo, y hoy en día el enemigo tiene su iglesia. ¿Cómo se llama? La sinagoga de Satanás. ¿Qué utiliza esa sinagoga? La mentira, el engaño, falsifica la verdad, confunde, muy bien. ¿Y quiénes están ahí? Los que parecen y dicen que son, pero no son. Y Dios tiene su iglesia que se llama la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué hace? Es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en ese dilema estamos hoy en día. Yo le dije, existen más de 5.000, 6.000 religiones. Eso es mucho. 6.000 religiones, es decir, que una religión no es igual a la otra. 6.000. Y dentro de esas 6.000 estamos los cristianos. Dentro de los cristianos hay más de 50.000 denominaciones cristianas. Entonces es mucho. Pero finalmente la Biblia nos dice: hay una iglesia que es la iglesia del enemigo y una iglesia que es del Dios viviente. En medio de ese panorama, la Biblia nos muestra que Satanás utiliza la Biblia para atraer a sus feligreses. Y una de esas mentiras, que lo hablamos como 2 noches, es el espiritismo
o la inmortalidad del alma. ¿Cierto? Y fue también lo que utilizó para hablarle a Eva y a Adán. Y es lo que utiliza hoy para hablarnos a nosotros. Y ahí, en ese panorama, en ese contexto, el tema de esta noche nos va a dejar así, marcando. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Lucas. Ya por primera vez en la semana vamos a dejar a Génesis allá atrás. Y vuelvo y repito, todo problema teológico se genera en Génesis y se resuelve y se busca la solución en Génesis. Vimos el tema de la creación, porque es uno de los grandes conflictos. La creación compite con el evolucionismo. Y Dios, mire, dicho de paso, a Dios no le interesa dar muchos argumentos. ¿Quién creó este mundo? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo. Se acabó. En cambio la ciencia trata de argumentar y demás y demás. Segunda controversia. Dios creó un hombre y una mujer, ¿cierto? Y un matrimonio. Listos. De ahí genera la vida. ¿Un hombre y un hombre pueden generar vida? No. ¿Una mujer y una mujer pueden generar vida? No. Listo. No, todo lo demás, la Biblia dice, Dios creó un hombre y una mujer. Segunda problema teológico. Tercer problema teológico, la inmortalidad del alma. Dios creó al hombre del polvo y sopló aliento y llegó a ser un alma. No tenemos alma, somos un alma. Y otro problema es que nosotros tenemos un alma que está separada del cuerpo y no importa lo que hagamos en el cuerpo, igualmente el alma va a ir al cielo. Otro engaño. Otro engaño que está, y todo no hemos salido de Génesis. ¿En cuántos días Dios creó el cielo y la tierra? Y todo lo que hay. En 6 días. Y el séptimo día, ¿y saben qué significa sábado, que viene de Shabbat? Muy bien, sí. Pero entienda, y no era mi tema, pero quiero hacer ahí un resumen. Shabbat significa esto, para que le quede claro. ¿Qué estoy haciendo ahora? Caminando. Estoy caminando, sí. Es sencillo, a veces como que le buscamos la quinta pata. Es sencillo, estoy caminando. Entonces, el Shabbat significa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Paré, cesar, un alto. Eso significa Shabbat. Significa cesar, dejar de hacer, descansar. Y todos los sinónimos, sábado, descanso, pero es cesar. Eso significa Shabbat. Y en la creación Dios dice que en 6 días Él trabajó y el séptimo día cesó, dejó de hacer. Y es una verdad del Génesis que está plasmada en toda la Biblia. Entonces ahí vamos como en 4 o 5 verdades. Y es lo que el Señor está resaltando en su iglesia. Además de ello, bueno, hablamos también de la muerte. Un día vamos a morir, pero vamos a tener una muerte natural, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el único que ha muerto la muerte eterna? Jesús fue el único que murió eternamente y resucitó de la muerte eterna. Por eso es el primogénito de los muertos. Entonces, ¿hay solución para la muerte? Sí, porque un día vamos a dormir, vamos a estar dormidos, el alma no se me va a ningún lado, estoy dormido, y cuando venga y escuche yo la trompeta, voy a abrir los ojos para vida eterna. ¿Amén? Pero usted abre y ve una ciudad
Ya está frito. Porque esa no es la resurrección correcta. Ahora, y hablamos también entonces vamos a hablar de un punto crucial del engaño. Lucas capítulo 13. Lucas 13. 13. Lucas 13. ¿Y aquí alguien se llama Lucas? No está. Está durmiendo. Churra, bueno, porque no vino lo vamos a funar. Porque todo hoy está entrelazado. El libro de Lucas y el personaje que les voy a hablar también se llama Lucas. Lucas capítulo 13. Leamos. No, vamos a hablar antes de leer. ¿Ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por estar en tu casa de oración, por abrir tu palabra. Y en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo impresione la mente de tus hijos. El tema que vamos a abordar es importante, crucial para nuestra experiencia contigo. Permite que podamos tener nuestro corazón dispuesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que ayer hablamos de la sinagoga del enemigo y la sinagoga de Dios, ¿sí? De la iglesia de Dios. Y lo que él hace. ¿Estamos? Y cómo utilizó una serpiente, utilizó a Eva y trayéndolo a nuestro contexto puede utilizar su trabajo, su familia, sus estudios, sus propiedades y a veces hasta usted mismo. ¿Cierto? Entonces, Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en... ¿Estamos claros? ¿Dónde estaba Jesús? En la iglesia. ¿Qué día? Muy bien. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pausa. Ahí, primera parte del mensaje. Desmenucémoslo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué día? ¿Dónde estaba la mujer? ¿Y cómo estaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un espíritu maligno. A veces creemos que allá afuera están los enfermos, pero a veces en la iglesia están los mayores enfermos. Aquí la Biblia nos dice que Jesús fue a la iglesia y la mujer llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Hay un libro que yo leí por ahí que ya no me acuerdo bien el nombre, pero era Los demonios que llevamos dentro o algo así. Y para que usted entienda lo que le voy a mencionar, le voy a contar una breve historia. Yo estaba haciendo mi práctica ministerial, no en Chile sino en Colombia, y el pastor donde yo llegué tenía 18 congregaciones, cuando antes había muchas congregaciones, y era en un sector rural cerca frontera a Venezuela. Entonces me mandaron allá
a hacer la práctica ministerial. Rápidamente, el día que yo llegué, me bajé de un viaje como de 24 horas en bus. El pastor me dijo, ¿cómo está? Vamos a almorzar. Bienvenido, sí, almorcé rico. ¿Cuánto calza usted? Yo, de regalo. Como unos 40, 41. Ah, muy bien, terminé de almorzar. Vamos, me compré unas botas de caucho. ¿Las conocen? Para el mar, para el agua. Listo, muy bien. ¿Cómo le digo? Listo, ¿trajo una mochila? Sí. Saqué una ropita como para una semana. Póngale en la mochila, súbase en la moto y vamos. Me mandó al monte. 45 minutos al monte y llegamos allá, me explicó, aquí va a tener una semana de predicación, pero esto no era la historia, pero me dejó allá, muy bien, y Dios lo bendiga, nos vemos en 2 semanas. El día que llegué, y yo llegué ahí, los hermanos tenían todo listo, la predicación, y empecé a predicar, una semana. Después a la semana siguiente, terminó, vino otro hermano, y caminamos como 1 hora y media para ir a otra congregación en el monte, sí, en el monte era colombiano, y caminábamos por el medio y llegamos a otra iglesia otra semana. Aprendí bastante. Un día el pastor se fue a una asamblea, una semana. Entonces me dejó su casa y algunas iglesias ahí cuidando, pero me dejó algo más para cuidar, que su perro era un pastor, era un labrador, perro que yo siempre he querido tener, pero por causa de mi vida no lo he tenido, porque como me traslado tanto, ¿con quién lo dejo? Y él tenía un perro, no tenía hijos, tenía un perro labrador, hijo de casi una perra, de una policía, de una labradora policía. Era muy inteligente y se llamaba Lucas. Por eso pregunté, porque siempre le cambié el nombre, pero hoy voy a decir el nombre, se llamaba Lucas. Entonces yo veía que cuando el pastor llevaba a Lucas a la calle, él tomaba la cuerda y era un perro bien musculoso. Abría la puerta y Lucas ya sabía y salía a correr, y él con la mano llamaba a Lucas, con la cuerda en la mano llamaba a Lucas, y bueno. Entonces yo ya había pasado un día sin ir y él no hacía de sus necesidades en la casa. ¿Cómo estaba ese perro? Estallaba en el baño. Entonces me fui por Lucas, hice lo mismo, tomé la correa y él ya se dio cuenta, se fue, era un segundo piso, fue a la puerta y bueno, cuento corto, él salió corriendo. Se fue, hizo sus necesidades, entonces dábamos la vuelta a una calle, 2 calles, la vuelta así, volvíamos y llegamos a la casa. Mientras iba en ese recorrido me llevaba como unos 200, 100 metros el perro. Entonces llegó a una esquina, dando la vuelta, que siempre hacía el pastor y yo hice la misma, se le acercó el perro del vecindario, un quilto. Ya no me acuerdo cómo se dice en Colombia, un criollo, ¿no? Bueno, entonces empezaron a hablar, oye, ¿qué cosas acá? ¿Qué te pasa? Y Lucas, déjeme tranquilo yo. Y empezaba, y el perro le ladraba, yo veía a la distancia que Lucas lo miraba así. Yo no sé qué le dijo el perro, porque Lucas como que se ofendió y lo agarró del cuello. Y él nunca había visto pelear a ese perro, y lo agarró de una vereda a la otra y no lo soltaba. Y llegaron todas las, un montón de personas, y le pegaban a Lucas, y Lucas estaba envenenado ahí, y llegué yo, Lucas, nada, yo dije, este perro va a matar a Lucas. Y de verdad me pegué una estresada, y la gente empezó a pegarle, le tocaban la cola, y alguien vino y le echó agua caliente a Lucas, y como que reaccionó y soltó al perro. Y Lucas pasó, y había mucha gente que se había amontonado para ver. Entonces empezaron con garabatos colombianos, que no son parecidos a los chilenos. Chiste perro, dicen, chiste perro, no sé cuánto, chiste perro, ¡salga! Y el perro salió así rápido y yo venía detrás. Y a mí también. Oiga, usted no sé cuánto, por si se mucha, que no sé qué, la correa del perro. Y le estoy contando eso hace como unos 20 más de años atrás.
Hoy en día es ilegal sacar perros. Entonces me trataban mal y bueno, llegaba y el perro estaba así, en la puerta. ¿Y usted qué hizo, Lucas? Y abrió la puerta, se subió a su cama y se quedó ahí. Toda la tarde se quedó así. Dije, este perro, tiene mucho perro. Entonces ahora dije, ¿y ahora cómo voy yo para sacar este perro? Entonces me compré un aparato que yo lo amarré, porque yo iba a sacar a Lucas y me jalaba mucho. Entonces yo compré un aparato que se lo puse en su collar y ese aparato uno soltaba el seguro y el perro salía, como si no tuviera cuerda. Y cuando yo quería, le oprimía la cuerda y lo jalaba. Entonces, miren a dónde yo lo voy a llevar. Vamos a ir a la Biblia. Avancemos al verso 14, porque después vamos a entrar en este dilema. Pero al alto dignatario de la sinagoga, aquí pongan el nombre que quiera actualmente, ¿quién sería? O el pastor, o el anciano, o el diácono, o el primero, el anciano. Enojado de que Jesús hubiera sanado el sábado, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid para ser sanados, y no el sábado. Miren cómo nosotros llegamos a tal punto. Que eso era el otro tema que iba a avanzar, después nos devolvemos. Pero avancemos. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócritas, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno en el pesebre y los lleváis a beber el sábado? Y aquí viene lo que les conté. Y esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada 18 años. ¿No se le debía desatar de su ligadura en sábado? Satanás tenía atada a esta persona. Y ahí viene la historia en relación. Satanás nos suelta la cuerda y nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos aquí. Pero cuando usted se va a consagrar y va a abandonar esos pecados y quiere ser transformado por el Señor, y Dios va a hacer un milagro, usted se quiere levantar, quiere hacer, y Satanás dice: ¿qué? Le jala la cuerdita y no lo deja avanzar. Nos tiene atados. ¿Cuál es ese pecado o ese hábito o ese problema que usted no ha podido abandonar? Ahí Satanás, usted viene y lo increíble es eso, que usted viene, se sienta aquí y bueno, me voy a incluir. Venimos, nos sentamos, cantamos, hablamos, pero cuando nos vamos a consagrar realmente, nos jala la cuerdita, nos pone seguro. Y ahí, ¿no le ha pasado? Ay, quiero, hoy voy, esta vez sí. Me duele. Que nos está jalando. Nos tiene atados. Y Jesús dice y dijo, y lo dice ahora: ¿no es bueno desatar de esa ligadura a esa persona? Hermano, el Señor quiere liberarlo. Amén. Librarlo, restaurarlo, sanarlo de esa ligadura con la cual Satanás nos tiene. Pero debemos ir a ese Dios, a ese Salvador, a ese Creador, a ese amigo. Volvemos a la parte anterior y nos dice acá en el verso 14: pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: hermanos, yo lo mencioné en la semana y es necesario a veces decirlo. Mucha gente no ha venido a la iglesia
por la misma iglesia. De pronto llegaré a ser pastor de, ¿cómo se llama el distrito? Quilpué Oriente. Cuando sea pastor ahí, me la cobran. Pero como ahora no soy pastor, a mí me gusta dar cursos bíblicos. O sea, me gusta dar un curso bíblico, me gusta, aprendo mucho. El mayor beneficiado en dar cursos bíblicos es quien da el curso bíblico. Entonces yo empiezo a estudiar todo esto. Todo lo que yo le compartí es porque lo vi en la fe de Jesús. Bueno, obviamente uno en la facultad, en la universidad, uno aprende teología, exégesis, hacer una investigación más profunda, etcétera, etcétera. Pero estudiar nos ayuda a ampliar el conocimiento. Entonces yo hablo de Jesús, de la salvación, de la venida de Jesús, del perdón, y llegamos a una lección que se llama la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera dice, estas son las características, estos son lo que Él hace, lo que el Señor está haciendo, y se ve la iglesia del Señor. ¿Usted cómo se la imagina? Maravillosa. Entonces yo le digo al hermano, a la hermana, a la persona, te vas a unir a la iglesia del Señor. Amén, amén. Como Sergio se va a unir. Amén. Amén. Y Margarita, ¿sí? Se van a unir a la iglesia del Señor. Pero yo les voy a poner y les voy a decir un secreto. Y ahí lo podemos hacer ahora. Cuando ustedes entren o seamos parte de la familia, por ahí como dicen, por ahí de todo hay en la viña del Señor. Pero no hay familia perfecta. Cuando usted venga a la iglesia, mire, hagamos este ejemplo, este ejercicio. 10 segundos nomás para que no se le dañe mucho la visión. Mire alguna de las ampolletas que hay en la iglesia. Mírela por 10 segundos, mírenla. Todos miremos alguna ampolleta. 1, 2, mírenla, pero haga el ejercicio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora trate de mirar. ¿Cómo ven? No ven, ¿cierto? Está como raro. Si usted entra a la iglesia y mira a Jesús, no va a ver los errores de la gente. Pero si usted no mira a Jesús, se vuelve experto. Un crítico, pero que debería tener diplomado. Mire. Porque no está mirando a Jesús. Mire a Jesús. Nosotros nos equivocamos. Tenemos errores. Estamos a veces atados. Entonces yo voy a la lección, la iglesia verdadera. Y yo miro y digo, ¿cómo le voy a decir a esta hermana? Mejor le digo que no vaya a la iglesia. Porque en la iglesia hay gente chismosa, peleona, criticona, que no ayuda a que avance la iglesia, sino la estanca. No saludan, no abrazan. Pero es la iglesia verdadera. Yo pienso todo eso. Digo, Señor, pero esa es su iglesia. Y el Espíritu de Profecía dice que es el objeto de mayor consideración que Dios tiene en esta tierra. ¿La iglesia me salva? No. Jesús me salva. Jesús me salva. ¿La iglesia es esto? No. ¿Esto es la iglesia? No, esto es el edificio, la sinagoga. La iglesia somos y nosotros necesitamos ser esa iglesia verdadera, esa iglesia remanente, esa iglesia acogedora. Y ayer lo leímos, debemos ser virtuosos, pacientes, tener dominio propio, tener virtud, tener amor fraternal. Eso necesitamos. Hermano, como dicen por ahí, si a usted le cayó el saco o el poncho, dice, por favor, necesitamos que la iglesia del Señor cumpla su ministerio, se prepare para el regreso de Jesús.
Pero aquí hay algunos dignatarios, dice la Biblia, que como Jesús le dijo a algunos, ustedes no entran ni dejan entrar. Entonces, en el nombre del Señor, necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. Y volviendo ya a lo que el Señor Jesús hace, y no quiero nombrar más palabras allí para que no nos sintamos mal, el verso 16 dice: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura el sábado? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo creo que esta es la iglesia verdadera. Yo creo que esta es la iglesia remanente. Yo creo que esta iglesia se está preparando para la venida de Jesús. Yo creo que esta iglesia tiene la verdad, defiende la verdad, es columna y baluarte de la verdad. Pero también creo que el enemigo a veces nos tiene atados con cosas que debemos abandonar. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer con esta enfermedad? 18 años, por un espíritu maligno. ¿Cuánto estamos luchando nosotros con esos malos hábitos, esos pecados acariciados, eso que no nos deja entregar al Señor? ¿Cuánto lleva luchando? 1, 2 años, 5, 50. Por eso en esta noche el Señor viene para restaurar, para perdonar, para hacer la obra. Y si usted viene esta noche, porque el Señor necesita que usted le entregue su corazón. Yo estaba en 5º año en la facultad y vino un pastor que se llama Arnaldo Cruz. ¿Alguno lo ha escuchado? Sí. Y empezó a predicar en la universidad, nadie lo conocía. Y el primer día que predicó: yo quiero aquí al frente 200 personas que están engañando al Señor. Pasaron como 300 en la universidad. Y todos quedamos: ¿y a dónde salió este predicador? Y así cada noche, porque predicaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y una de esas noches hizo un llamado y pasaron a algunos jóvenes. Oró y dijo: el Espíritu Santo me acaba de impresionar. Aquí hay alguien que se siente vacío, que ha estado engañando al Señor, que ha estado fallándole, que Él conoce, Él lo conoce. Y empezó a describir a una persona así. Y nosotros: ¿quién será? Yo estaba en el 2º piso, la universidad ya tiene el primer piso y un balcón, y estaba en una esquina así. Y yo conocí a un amigo que tenía una vida no tan buena y era estudiante de teología. Pero pues dije: tampoco, o sea, empezó a describirlo así: es así, está cometiendo, está en esto, está vacío, y quiero que vengan al frente. Cuando dijo eso, mi amigo estaba en la esquina, se paró y fue al frente. Quedamos todos. Estamos en 5º año de teología. Y él era un estudiante muy bueno, un muy buen predicador. Cuando estuvimos en 3er año, fuimos a predicar a otra ciudad, en La Guajira, y él fue el que mejor le fue en la predicación. Cuando él se paró y pasó al frente, todos quedamos. Desde el 1º, 3º, 4º, todos quedamos. Y pasó, y luego después pasó otro también que sintió el mismo llamado. Y ¿saben? Mi amigo finalmente se volvió a bautizar estudiando teología. Y cuando hicimos la práctica ministerio, o sea, uno hacía prácticas de cómo ungir, cómo hacer la Santa Cena, y hicimos cómo bautizar. Yo lo bauticé a él y él me bautizó a mí. Yo le dije: nos vamos a bautizar como si otra vez nos hubiera a rebautizar. Listo, vamos a hacer, oramos, y yo lo rebauticé a él. Pero no.
el Señor lo volvió a llamar a él en ese día. Y sabe, hermano, puede que usted lleve años en la iglesia, puede que usted ya sepa bastante, puede que usted en conocimiento no le falte, pero el Señor necesita que usted le entregue y abandone eso que no le deja consagrarse al Señor. El Señor lo está llamando. No deje que eso que lo tiene atado al enemigo lo deje ahí sentado. Y por eso en esta noche el llamado es para aquel que quiera consagrarse totalmente su vida al Señor. Y Dios lo utilice con poder para predicar, para hacer un buen testimonio, que abandone eso que no le sirve, que se despoje de eso que el enemigo quizás ha estado utilizando para que usted no se consagre. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer valiente que le quiere decir a Jesús: Señor, yo me entrego a ti? Yo no sé si tiene que usted renovar su vida con el Señor, rebautizarse, organizar lo que sea, no sé, pero Dios sí está tocando su corazón. Y yo solo quiero orar por usted para que Dios haga la obra, el milagro en su vida. ¿Quién es la primera persona que le va a decir al Señor: yo necesito, Señor? Vamos a orar. Y si usted va más allá y en su corazón siente la necesidad, venga acá más cerca, venga acá enfrente, yo quiero orar por usted. ¿Por qué hacemos eso? Porque es una muestra y una señal de que me despojo de esa ligadura, de esa cadena que el enemigo me tiene atado. Si usted quiere venir, yo quiero orar. Y usted diga: Señor, yo vengo ante ti, me entrego, dejo mi vida, mis defectos, mis pecados. Venga acá, yo quiero orar por usted. Amén. Muy bien, hermanos. La iglesia de Belloto Sur no va a ser la misma. Venga más para acá, véngase más para acá, véngase. La iglesia de Belloto, la familia de Belloto, los hermanos de Belloto no van a ser los mismos de ahora en adelante. Porque el Señor va a obrar, va a restaurar, va a hacer milagros. Amén. El Señor va a romper con toda atadura que el enemigo nos tenía atados. Y vamos a ser renovados, como dice el canto, en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Querido Padre, en esta noche, Señor, tu palabra fue abierta. Tu palabra nos ha exhortado, Señor. Tu palabra ha calado en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor. Y entendemos que te necesitamos más que nunca. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Quizás por aquellos que solo tú y cada uno de nosotros conocen. Señor, no queremos seguir viviendo así. Queremos entregarnos a ti tal y como somos. Tú nos perdones, nos limpies, nos transformes y, como dice tu palabra, sea cortada esa ligadura con la cual el enemigo nos tiene atados. Y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Seamos nuevos hijos tuyos, nuevos creyentes, nuevos líderes, Señor, nuevos discípulos que van a terminar de hacer la obra en este mundo para que tú vengas pronto. Si es aquellos que tienen que entregar su vida a través del bautismo, séllalo, Señor. Si hay alguien que tiene que renovar su pacto con Cristo, obra en su corazón, Señor. Si hay alguien que tiene que abandonar algo, dejarlo a un lado, dale la fuerza, Padre. Si hay algo en la iglesia que no nos está dejando avanzar, sácalo, Señor, y únenos como pueblo. Señor, si hay algo en nuestro corazón que nos conforme a ti, por favor, sácalo de ahí. Bendice a este grupo de tus hijos, Señor, que pasó acá, que te acepta una vez más y pide, Señor, ven, transfórmanos, límpianos, libéranos, restauranos. Los pongo en tus manos, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo a la persona que tiene al lado. Dale un abrazo. Otro abrazo más.